Buenas tardes. En nombre de los museos del Banco Central les doy la bienvenida a esta actividad de hoy, que es una actividad muy especial porque la hemos organizado para conmemorar el Día de la Tierra y también en el marco del ciclo Nuevas Investigaciones. Tal vez para quienes no saben muy bien de qué se trata este ciclo, es una actividad, bueno, un ciclo que organizamos en el museo para dar a conocer investigaciones que se estén llevando en diferentes ámbitos, en diferentes disciplinas y que por las temáticas que abordan enriquecen los contenidos de nuestras exhibiciones. De manera que, bueno, estamos muy felices de tener a Daniela y a Uri hoy con nosotras. Ahora sí, bueno, les voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Uri Salas es licenciado en antropología y tiene una maestría también en arqueología. Él es consultor privado y actualmente es profesor de la carrera de turismo en la Universidad de Costa Rica. Por su parte, Daniela Quesada tiene una maestría en arqueología de la Universidad de Costa Rica, es consultora en arqueología para estudios de impacto ambiental, ha colaborado como parte del staff del Museo del Jade y ahora es estudiante de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de especialización en evaluación y estudio de impacto arqueológico. Muchas gracias a Daniela y a Uri por acompañarnos y por compartir con nuestros públicos los avances de su investigación acerca de la arqueología de los felinos. Bienvenida y bienvenido y adelante. El micrófono está cerrado. No, muchísimas gracias por la invitación. No sé si aquí se ve la proyección. Vamos a ver. Ahí se ve completa o se ve Se ve en pantalla completa. perfecto. Bueno, buenas noches. Ya Claudia nos presentó un poco. A Uri y a mí, la verdad es un placer estar aquí con ustedes. La verdad es un honor hacer esta conferencia en conjunto con el Museo de Oro, bueno, los museos del Banco Central y bueno, que ustedes estén acá presentes. Hoy vamos a presentarles los avances de investigación que llevamos. Ahorita les contextualizamos y les cuento un poco a raíz de qué es, pero bueno, trata justamente de los felinos en la arqueología de Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, la hemos venido desarrollando del año pasado para acá y bueno, un poquito queremos compartir con ustedes los avances. En primer lugar, bueno, los objetivos de esta investigación es colaborar en conjunto con colegas de Centroamérica, que de hecho son liderados un poco, o somos liderados por un compañero de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien está tratando o está por lo menos está gestionando para que hagamos un catálogo libre de acceso, ¿verdad?, de representaciones arqueológicas de felinos, justamente para que colabore con insumos para estudiantes e investigadores en Latinoamérica. Es una colaboración que estamos haciendo en conjunto con colegas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y nosotros dos de Costa Rica. Creemos que es un avance bastante importante a nivel regional en el tema, ¿verdad? Y queremos colaborar para, en última instancia, con un artículo científico y bueno, poder avanzar más en el tema. Y en representación un poco con el tema de las preguntas, investigación sobre los felinos en cada uno de de estos países y los avances que hemos venido teniendo. El proyecto se llama Proyecto Atlas de Patrimonio en Riesgo, ¿verdad? Y bueno, es de la Escuela de Historia Universidad de San Carlos de Guatemala. Un poco la metodología para contarles que hemos venido como desarrollando en nuestra investigación. Empezamos el año pasado con entrevistas a colegas en relación a los felinos, en donde han estado encontrando, por ejemplo, felinos, cómo los reconocen, cómo han venido trabajando, si los han identificado en algunos soportes o materiales arqueológicos. Y bueno, a partir de eso, también hicimos una revisión bastante exhaustiva de lo que es la colección del Museo de Jade y también del Museo de Oro, ¿verdad? Que nos han colaborado infinitamente, la verdad les estamos muy agradecidos. Hemos hecho una revisión bibliográfica también de informes arqueológicos, de otros
digamos, de otros trabajos que ya previamente se han hecho en relación a los felinos, que también nos parece que es muy importante y que a lo largo de esta presentación los mencionamos, y también revisión etnográfica. Realizamos giras de campo también para poder identificar justamente estos felinos que hoy todavía en ciertos materiales se encuentran in situ, y además pues estas charlas virtuales, que ya esta es la segunda en la que estamos y presentamos nuestra investigación, nos ha servido mucho también para avanzar justamente en lo que queremos al final entender, ¿verdad? Que es dónde estamos viendo los felinos, su contexto, entre otros aspectos. Por acá queremos como presentarles cuatro temas, cuatro ejes que nos parecen muy importantes y que son hoy como la columna vertebral de nuestra investigación, que es en primer lugar entender las características morfológicas de los felinos en los materiales arqueológicos, entre ellos motivos, estilos, ¿verdad? Un poco cómo los estamos identificando. En segundo lugar, los soportes o los materiales donde los estamos viendo, ¿verdad? Más adelante profundizamos en ello. El tema de la función y el uso de estos artefactos donde están presentes los felinos. Y finalmente, la relación que tienen estos artefactos que tenemos, donde tenemos felinos, y el contexto arqueológico, que nos parece muy importante, eh, pero que aún así nos parece que es un tema bastante abierto, ¿verdad? Que va a darnos luces de cómo seguir, ¿verdad? En esta investigación. Ahora le voy a dar como el pase a Uri para que introduzca el primer tema. Sí, gracias a todas y a todos por acompañarnos esta noche. Gracias a Dani, en general, igual a todo el personal del museo, de los museos del Banco Central. Vamos a abrir esta charla hablando un poco del primer campo temático o este eje de conversación para hoy, que es las características morfológicas o las formas que adquieren las representaciones de felinos en la arqueología costarricense. Y bueno, acá utilizamos un lenguaje que en realidad es un préstamo de la historia del arte y que usamos en arqueología, por ejemplo, para referirnos a motivos y más adelante a estilos. Nada más como para puntualizar, motivo le llamamos a algún elemento visual dentro de una representación que podemos ligar o podemos asociar con algo que conocemos del mundo real. ¿Verdad? Puede ser una planta, puede ser un animal, en este caso los felinos, puede ser una persona, o pueden ser combinaciones, ¿verdad? También de elementos de este mundo real. Es un poco intuitivo en este nivel, puede ser ligado también a nuestra experiencia, a partir de esto interpretamos. Y queríamos lanzarle o que tengan ustedes también la posibilidad de preguntarnos al final y de preguntarse qué es lo que estamos identificando para entender que algo es un felino. En nuestro caso, hemos visto que, por ejemplo, ciertos detalles en la forma de la cabeza, en los ojos, el hocico, de las representaciones visuales nos ayudan a identificar que estamos ante la presencia de una representación de felino. Pero esto es una lista preliminar, es una lista incompleta, entonces nos gustaría que ustedes nos aporten y nos ayuden también, ¿verdad? A partir de sus propias observaciones, a completar, digamos, qué motivos y qué elementos visuales pueden ayudarnos a identificar a los felinos. Otro aspecto importante es entender que ¿qué es lo que tenemos en el mundo real? En el caso de Costa Rica, ¿qué tenemos en cuanto a felinos? ¿Verdad? Estos mamíferos de este orden o de esta familia. Y bueno, tenemos una diversidad muy interesante, ¿verdad? En nuestro país. Tenemos 8 especies de felinos distintos y obviamente cada uno de ellos posiblemente se va a representar de diferentes maneras. Entonces tenemos que empezar a ligar las representaciones con el mundo de lo real. Y esto es muy importante porque al fin y al cabo lo que nos interesa es ver la arqueología como un instrumento para comprender estas relaciones entre el ser humano y el ambiente, que nos ayude tanto a educar a nuestra población sobre aspectos de
cuidado del medio ambiente, por ejemplo, en el caso de los felinos, que es un mamífero importante en toda la red de las relaciones ecosistémicas. Y por otro lado, pues que nos ayuda a comprender nuestras raíces culturales también. Entonces la arqueología es también un instrumento, no es solamente un fin en sí mismo, sino que es un instrumento para la educación y para pues diferentes metas de bien social. Finalmente, esto ya, bueno, esto ha sido avanzado por otros colegas. Fernández, por ejemplo, en el 2012 tiene una publicación muy importante en colaboración con biólogos. Y finalmente, vamos a pasar la página, Dan. Vamos a hacer un paréntesis para tener un panorama de qué es lo que encontramos. Como ustedes vieron anteriormente, la muestra que utilizamos es una muestra de colecciones arqueológicas, cerca de 5,000 y resto de fotografías y de artefactos. Incluso fuimos al museo también para hacer observación directa. Y al final lo que encontramos es que los felinos se empiezan a representar en la arqueología costarricense desde el 500 antes de Cristo aproximadamente. Ya encontramos las primeras representaciones de felinos en las diversas regiones del país, las diversas regiones arqueológicas, en diferentes materiales o diferentes tipos de artefactos. Y también encontramos que estadísticamente es una representación que aparece, que es, digamos, hay una presencia importante, pero no es una representación dominante. O sea, tenemos una diversidad de fauna representada y dentro de esta fauna, ¿verdad? Y dentro de otras representaciones de antropomorfas, etcétera, encontramos la de los felinos. Acá tenemos este gráfico. Entonces, en términos absolutos, de 5,773 artefactos, 185 contenían o eran representaciones de felinos. Esto es un 3.2% de la muestra. Como pueden ver, en realidad no es necesariamente una representación que abarque todo, sino que tiene un lugar importante, pero no, ¿verdad? No nos satura, digamos, el contenido de las representaciones arqueológicas. ¿Ok? Y bueno, otro concepto importante que utilizamos en arqueología, también de la historia del arte, es el de estilo. Acá es importante entender que estos motivos de los que hablábamos antes, que podía ser la forma de las orejas o las garras o los colmillos, pueden ser representados de diferentes maneras. Esto ya es una decisión o obedece a una tradición cultural específica. Y aquí la cuestión se vuelve un poco más compleja. Tenemos que profundizar en el estudio de los estilos porque puede ser que resulte contraintuitiva. Esto quiere decir que puede estar un poco desligado a nuestra propia experiencia, ¿verdad? Como personas que procedemos de un mundo culturalmente muy diferente, ¿verdad?, al de las personas que realizaron estas obras. Entonces, tal vez la forma de representar las orejas o la forma de representar una garra va a ser muy distinta para estas sociedades del pasado en comparación a lo que haríamos o pensaríamos que se haría actualmente. De manera que el estudio o el análisis de los estilos nos ayuda a comprender la diversidad de tradiciones culturales que hubieron en nuestro país, ¿verdad?, en Costa Rica. Y bueno, a partir de antecedentes de investigación bastante, digamos, profusos o bastante ya fundamentados, digamos, de la investigación arqueológica en Costa Rica, se han definido varias regiones y una serie de fases y de periodos cronológicos dentro de los cuales podemos también entender el cambio, la transformación y la diversidad de los estilos. En general, en Costa Rica tenemos una tendencia, no es que solamente eso existe, pero sí hay una tendencia que la mayor parte de las representaciones y los estilos de representación arqueológicas son de tipo idealizado. Esto quiere decir que se suprimen ciertos detalles de la realidad, ¿verdad? En el arte, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos este arte realista que trata de reproducir detalle por detalle
todas las cosas. Y por otro lado, en el otro extremo encontramos una tendencia a la abstracción, a generar figuras, ¿verdad? Figuras donde predomina más la forma, la línea. Y en este caso, las sociedades prehispánicas antiguas tuvieron esta tendencia a lo figurativo, a lo esquemático, a lo abstracto, incluso a lo geométrico, a la representación geométrica. Entonces, esto nos abre todo un campo de análisis, ¿verdad? Interesante para ver, por ejemplo, qué figuras geométricas están siendo relacionadas con el felino en algunos artefactos. Pero bueno, esto ya es como nada más como para abrir o poner la mesa, y de ahí se pueden desprender muchas líneas de investigación. Después, un tercer elemento acá es que podemos encontrar el felino representado parcialmente, por ejemplo, una garra de felino, ¿verdad? Entonces es una parte por el todo, o podemos encontrar el felino aislado, ¿verdad? Una pieza sola que representa un felino, o podemos encontrar el felino combinado o asociado con otras figuras y otras representaciones de seres humanos o de otros seres zoomorfos, y también encontramos la fusión, ¿verdad? La fusión del felino con otros animales. Entonces ya tendríamos que hablar de híbridos, incluso este tipo de hibridación o de, vamos a ver cómo podríamos decirlo, de fusión, ¿sí? Entre el ser humano y el felino. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, acá nada más para la información general de ustedes. Las regiones arqueológicas de Costa Rica, tenemos Guanacaste, el centro y la zona sur. Acá un poco las cronologías que estamos utilizando. Lo más antiguo está arriba, Tempisque, Barba, Montaña, Pavas, el Bosque, Sinancrá, en el caso de la zona sur. Son las fases que se han definido, fases temporales o periodos que nos sirven para referenciar los diferentes estilos de los que estamos hablando. Entonces, bueno, por ejemplo acá lo que les estaba comentando un poco, los estilos en representación, de representaciones figurativas. Un poco a la izquierda tenemos el volumen en 3 dimensiones, con un animal, ¿verdad? Que estamos referenciando como felino por ciertas características, incluye las fauces con esta dentadura prominente, las orejas, una nariz triangular, etcétera. Y curiosamente, este manejo de las 3 dimensiones nos hace ver que el felino está con su cabeza viendo hacia atrás. Y hay como un piruchillo que es la cola, ¿verdad? Y el resto del cuerpo está en la posición opuesta. Entonces es un felino con la cabeza invertida, viendo hacia atrás. Esto es una tendencia pues un poco allá a la figuración, ¿verdad? En 3 dimensiones, mientras que a la par hay un dije de jade, ambos son de jade social o de unas piedras semipreciosas, y a la derecha de este primer artefacto tenemos una figura en perfil, ¿verdad? De lo que también pensamos que puede ser una representación de felino, por la forma de las orejas, etcétera, y por la posición misma, ¿verdad? Del animal o del animal representado. Y lo que vemos es que es más esquemático, ¿verdad? Incluso tiene esta tendencia a figurar en 2 dimensiones nada más. Es casi como ver un relieve. Entonces, bueno, estos son asuntos de estilo que son importantes para entender la época y lugar de proveniencia de los artefactos. Acá tenemos representaciones que ya rayan o están limitando con lo esquemático, con lo geométrico. Ahí ustedes podrían tratar de analizar y ver, bueno, dónde está el felino, ¿verdad? Combinado con qué son esos otros animales que parece que están representados ahí. Entonces, bueno, ya ahí entramos un poco en una discusión sobre cuáles son los criterios de abstracción y los criterios de representación geométrica de estas sociedades. En este caso, en un tambor que es de madera que se encontró en el sitio Retes. Estos son bajorrelieves en madera. Y acá tenemos pues una figurilla, ¿verdad? Ahí está pues bien planteada en sus 3 dimensiones. Es el cuerpo de una mujer, es una mujer sentada, ¿verdad? En cuyo cuerpo hay pintura geométrica, podríamos interpretar como prendas de vestir, por ejemplo, o como pintura corporal.
tendríamos que hacer un análisis más sistemático para poder dar alguna idea más apropiada. Y pues su cabeza, su rostro, ¿verdad? Incluso tiene características de felino. Entonces acá tenemos esta fusión de elementos entre lo humano y el mundo de la naturaleza, ¿no? Esto es de la región de Guanacaste, subregión de Guanacaste, de la última fase arqueológica que llamamos Apuao-Metepe, que viene del 800 más o menos al 1550 después de Cristo. Ok, acá ya les cedo de nuevo la palabra a Dani, porque viene toda otra temática, que es la segunda temática de la charla. Gracias, Uri. Sí, un poco, bueno, el segundo eje que, como les indiqué al inicio, es los soportes. Justamente aquí entonces, a partir de entender cómo podemos identificar los felinos, nuestra segunda pregunta era, bueno, ¿y dónde los estamos encontrando? ¿Verdad? Justamente a partir de la muestra revisada, de todo el análisis que hicimos de las piezas, de los artefactos de ambas colecciones, logramos determinar que hay variedad, los felinos se encuentran en una variedad importante de materiales. Em, y bueno, justamente logramos pues concluir de alguna manera que los felinos, los materiales también, fueron transformándose en el tiempo. Eh, como vimos ahora en los cuadros, en el cuadro anterior, vieron que nosotros en arqueología trabajamos con fases temporales, justamente entendiendo y relacionando dónde se están encontrando los fechamientos también que hacemos de manera relativa, y a partir de ahí empezamos a ver justamente esos cambios que estamos viendo en el tiempo. Y que bueno, la frecuencia también varía en el tiempo. Hay en algunas fases temporales en donde los materiales aparecen más, hay otras que aparecen un poquito menos, ¿verdad? Y eso también nos da luces a nosotros para entender uno de los temas que más adelante queremos discutir, que es justamente, bueno, para qué se usaron, ¿verdad? Y ese es el tercer tema que queremos presentarles. Pero bueno, un poco entrando entonces en los soportes. Los soportes les llamamos justamente a en dónde los estamos viendo, qué tipo de artefactos arqueológicos es donde están presentes los felinos. Y en resumen, de los 185 artefactos que revisamos hasta el momento, nos gustaría ojalá ampliar esta muestra con otras colecciones. Estamos viendo que están apareciendo en cerámica, en vasijas, en diferentes artefactos de jade, ya sea, por ejemplo, los colgantes, ¿verdad? Que dicho sea de paso, les invito también a visitar el Museo de Jade, que tiene una colección muy importante eh, para exhibir. Tenemos metates o mesas ceremoniales, también les llamamos, estatuas de piedra, también ahí están presentes los felinos en diferentes formas, como lo dijo, y estilos y motivos, ¿verdad? Como lo dijo Uri. En oro también los tenemos, otro tipo de metales como la tumbaga, y también en resina, que es un material muy interesante bueno, que lo logramos como observar en la colección del Museo de Jade, justamente. Un poco queríamos presentarles también a manera de gráfico la cantidad de representaciones, ¿verdad? En términos absolutos de cómo estamos encontrando y en los soportes en donde estamos encontrando los felinos. Como pueden ver, en las vasijas de cerámica es donde más tenemos el felino presente. Luego lo tenemos en segundo lugar en metates, ¿verdad? En mesas de piedra. Ahora más adelante vamos a ver bastantes ejemplos y en jades. Queremos, bueno, ahora en el transcurso de la presentación vamos a ver varios ejemplos como vimos con Uri. Queremos que ustedes también vayan identificando justamente estos elementos para poder ver y cuáles son, dónde los estamos encontrando y a qué se refieren, ¿verdad? A qué estamos viendo en las imágenes. En relación a las vasijas, de los felinos, ¿verdad? Por lo menos de la región Gran Nicoya, tenemos una predominancia de presencia de felinos ya para la última fase temporal, como decía Uri en la anterior, en la figurita de una mujer, en la última etapa ya tenía 900 al 1500, 1550, donde más tenemos felinos presentes en materiales arqueológicos. En estas imágenes, bueno, tenemos dos artefactos asociados también a la subregión, a la región Gran Nicoya, ¿verdad? Que es parte de bueno, del Guanacaste.
para que nos ubiquemos un poquito más en este periodo que es temprano, los periodos Tempisque, del 500 al 300 después de Cristo, y la periodo Pagases, fase Pagases. Como pueden ver, son dos representaciones, dos en vasijas cerámicas, ¿verdad? Que tenemos, podemos identificar los ojitos, también las orejas, las patas. Como podemos ver, son representación de vasijas poco usuales, ¿verdad? Con boca restringida, en el caso del artefacto de la izquierda. Por ahí también nos da luces para entender para qué fueron utilizadas estas vasijas, que más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Vean la de la izquierda, ¿verdad? Donde la carita se ve muy, muy claro, las orejitas, lo que son los ojos, almendrados, le decimos, ¿verdad? El hocico. Y bueno, como también las decoraciones del mismo artefacto de alguna manera están justamente como relacionadas con temas geométricos, con líneas, con puntos. Por ahí otro de los elementos que tomamos en cuenta para identificar, bueno, para identificar los felinos, las manchas o eso también se ven reflejadas dentro de las decoraciones de estos mismos soportes, ¿verdad? Ambas están en la colección del Museo de Hague. Vean las patas también, tienen similitudes, ¿no? Con las patas de los felinos de hoy en día, ¿verdad? Redondeaditas. Tenemos aquí tres artefactos de la región Gran Nicoya, bueno, en Guanacaste, un periodo más tardío le llamamos, que es el Zapuaumetepe, ya hacia la última etapa, ¿verdad? Son pues jarrones que tienen, si nosotros nos ponemos a ver, son tres jarrones que tienen tal vez una función muy similar, pero a la hora de identificarlo uno por uno, de analizarlos, vemos que tienen decoraciones bastante diferentes, algunas líneas geométricas, motivos más complejos, ¿verdad? Si ven, por ejemplo, los soportes, el soporte de las patitas digamos, del jarrón, la de la derecha tiene una base anular, le llamamos, es diferente al resto, ¿verdad? Pero sí logramos identificar justamente que la cara tiene motivos de felino, ¿verdad? Los dientes, los colmillos, los ojos almendrados, de nuevo las orejas, motivos geométricos alrededor, o están asociados, por ejemplo, a otras figuras y a otros dibujos dentro de la misma, por ejemplo, la del centro, ¿verdad? Tienen como características, y de hecho estos tipos cerámicos que abajo los describimos, ¿verdad? Es como en arqueología les hemos denominado para poder identificarlos, ¿verdad? Tipológicamente. Tienen mucha influencia del área mesoamericana, y nos parece que bueno, reproducen también algunas no sé, figuras que vemos más de esa área, más en esa área, ¿verdad? A nivel regional. Y bueno, un poco en relación a los felinos, también en vasijas, ya pero en la región central, ahora estábamos un poco viendo en el tema de Guanacaste, por fase estamos ya viendo cambios importantes. En ese sentido, estamos viendo que en la primera fase, bueno, una de las fases más tempranas, fase Pavas o Bosque, que son del 300 al 300, hay mucha más predominancia de vasijas como tal. Ya no tanto, o sea, si recuerdan, en la parte de Guanacaste es hacia la parte tardía, ¿verdad? Hacia la fase más tardía, aquí es en la fase temprana. Eso también nos da luces de entender por qué estaban reproduciéndolo en diferentes momentos, ¿verdad? Aquí hay algunos ejemplos, un par de ejemplos de lo que son las vasijas que estamos encontrando para esta región central. Ven sus caritas, también ahí ya hay asociados, por ejemplo, y lo vemos así como los puntos, eh, que bueno, un poco en nuestras discusiones, ¿verdad? Decíamos, bueno, serán manchas, pueden ser las manchas que vemos en diferentes tipos de felinos, por ejemplo, el jaguar. Vemos que las patitas, si bien no tienen, por ejemplo, las figuras de garras, de alguna manera sí logran dibujar un poco la forma, digamos, no sé, cuadradita, ¿verdad? De las vasijas. Y bueno, por ejemplo, tienen una cola al final, ¿verdad? Tendrá una función la vasija como tal, pero su decorado nos está llevando a entender, digamos, cómo tienen, digamos, está pegado a la pata, de hecho, la cola, cómo son representaciones de felinos, ¿verdad?
Recuerden ir como identificando esos elementos que queremos que al final en la discusión ustedes nos cuenten, ¿verdad? Cómo están viendo, si están viendo los felinos, igual que nosotros, ¿verdad? Eso nos ayudaría muchísimo a continuar con nuestra investigación. En relación a las piedras de muler, bueno, los metates, ¿verdad? Aquí también estamos teniendo una variación importante en relación a la fecha, o por lo menos a las fases temporales. Hay predominancia, parecido a la parte en Guanacaste, ¿verdad? Predominancia de presencia de felinos en estas piedras hacia las fases más tardías, como lo son, por ejemplo, el área gris, que es Cartago, Cabaña, en la parte central de nuestro país, y Zapoamuetepe, que es la última fase temporal de la región Guanacaste, justamente. Entonces aquí también estamos teniendo una predominancia de felinos. En la región central, en relación a mesas de moler, por ejemplo, esto es un metate panel colgante, le llamamos. Muy interesante, vean, si logran ver, por ejemplo, puede confundirse un poco el animal que está en el centro como parado. Ahí lo que vemos más es un lagarto, ven que está encima o está parado en un felino, ¿verdad? Ese tipo de representaciones zoomorfas nos parece que también son muy importantes, no solamente de analizar que, bueno, es una mesa ceremonial, es el material de la piedra, sino también justamente que están tratando de comunicarnos, ¿verdad? Y eso queremos como también verlo más adelante en el siguiente apartado, pero como pueden ver, está asociado también en la piedra con otros animales, otras figuras. Es un artefacto sumamente elaborado, yo creo que es, no sé, a mí me da motivo como de mucho orgullo en tener esto en arqueología de nuestro país, ¿verdad? Que es muy, muy bonito. Tenemos otros metates trípodes, estos son de la región de la Gran Nicoya, la región Guanacaste, también para el periodo más tardío. Aquí, bueno, podemos, si analizamos cada uno de manera detallada, por ejemplo, podemos ver que está asociado a figuras geométricas, a líneas, qué sé yo, como son, sí, tiene como figuras redondas también, como que podríamos de alguna manera asociar con esas manchas que decimos, ¿verdad? Las asociadas a algunos felinos. Son mesas que en su mayoría, por lo menos cuando son así muy decoradas, esto habría que profundizarlo mucho más, es un análisis más profundo de cada artefacto. El desgaste que tienen no es mucho, ¿verdad? Entonces por ahí nos da luz de entender para qué eran utilizados estos metates que tienen estas representaciones de cara. Es muy importante para nosotros eso y por eso lo tocamos en el tercer tema más adelante. Pero como pueden ver estas mesas de piedra, ¿verdad? Sí logramos ver un poquito el hocico, también como la forma de los ojos, la forma cuadrada, por ejemplo, de las caras, ¿verdad? Y bueno, otros elementos que ojalá ustedes puedan ver también y que nos cuenten. Estos son otros metates bueno, que estuvimos como analizando. Ven un poco la diferencia entre las regiones. Bueno, esta es la región Gran Coya, ven que son cuadrados, bueno, rectangulares. Estos metates tienen una diferencia importante, los vemos más ovalados, ¿verdad? Vemos también que a su alrededor tienen algunas figuras geométricas, líneas, rombos, ¿verdad? Tenemos aquí la cara, la cola, vean las patitas, ¿verdad? Tienen una similitud o una referencia un poquito más realista de alguna manera, digamos, sobre lo que son los felinos, em, ¿verdad? Vean las orejas, los ojos, tal vez en algunos se ven pronunciados. Y bueno, son ejemplos de cómo estamos viendo, ¿verdad? Y en dónde estamos encontrando a los felinos. Y ahora le doy el pase a Uri para que continúe con el tercer tema. Sí, gracias, Dani. Bueno, acá ya nos tocaría empezar ya lo adelantaba Dani, a hacer estudios más particulares sobre determinados tipos de artefacto para tratar de entender un poco la relación entre el uso del artefacto, las representaciones de felinos y la función, porque la función y el uso no son necesariamente lo mismo. Un artefacto puede tener una función específica por su estructura, por ejemplo,
estas piedras de moler tienen la función o permiten la tarea de molienda de alimentos, pero su uso puede ser un poco más complejo que eso. Tenemos que pensar un poco en esta posibilidad de reconstruir algunos de los procesos de trabajo que se realizaban en estas comunidades antiguas. Y esto, bueno, es un poco una cuestión tal vez que era teórica, que no viene mucho al caso plantear con detalle, pero sí en arqueología tenemos dos tendencias teóricas, ¿verdad? Un poco distintas. Una que es la reconstrucción de la demografía, del proceso de crecimiento de las poblaciones y del patrón de asentamiento, la forma en que se organizaban las comunidades en aldeas pequeñas, medianas y grandes, por ejemplo, a lo largo del tiempo, para entender este proceso de la complejidad social, de cómo se fueron generando poblaciones de alguna manera cada vez más complejas. Y otra aproximación que es entender la cotidianidad de las poblaciones. Y esto a partir de, bueno, cuáles eran los procesos de trabajo, cuál era la especialización artesanal, qué tipo de intercambios comerciales podían haber. En fin, son aspectos específicos de la vida de las comunidades antiguas. Y en este caso, pues nuestra orientación sería pues complementar un poco las dos visiones, pero en estudios de artefactos específicos o de tipos de artefactos específicos, nos interesa entender un poco estos detalles de qué papel cumplían estos artefactos y estas representaciones dentro de una comunidad. Entonces, bueno, por ejemplo, acá en la pantalla está esta figura, esta foto de una representación de un posible felino, ¿verdad? Estamos aventurando un poco que sea la representación de un felino. Y este artefacto, que para nosotros pues es un poco extraño, resulta ser, bueno, es de piedra, resulta ser una pieza semiesférica, por decirlo así, que está atravesada verticalmente por un hueco. Entonces, ese hueco va de lado a lado. Se supone que allí se habría ensamblado una varilla, un bastón, posiblemente de madera, y lo describimos como un remate de bastón, ¿verdad? También se le llama masa guerrera, ¿verdad? Y ahí ustedes ven que no es tan fácil a veces para el arqueólogo definir qué función tenía el artefacto. Lo que sí sabemos es que la representación del felino, o del animal en este caso, cumple una función comunicativa. Entonces, la persona que portaba este artefacto, pues quería comunicar algo, ¿verdad? Podría ser algo en relación a su grupo social, a su comunidad, o podría ser algo en relación a su propio rango, a su propia actividad dentro del grupo. Pero bueno, esto es algo que vamos a ver más adelante, que para poder hablar de eso necesitamos estudiar los artefactos en su contexto, ¿verdad? De momento, nada más plantearles estos tres elementos de la función, el uso y el tema visual, que básicamente el tema visual es una representación o un conjunto de motivos que se repite, ¿verdad? Que podemos encontrar de manera recurrente en un conjunto de una muestra, digamos, de artefactos de un periodo y de una región específica. Entonces, esta recurrencia de un mismo tipo de artefacto o de una misma representación, pues nos indica que hay un propósito específico con esta obra y que hay una intencionalidad de comunicar algo en específico. Bueno, para continuar con esta misma, digamos, presentación de cómo se relaciona la función social, el uso y el tema o la representación visual, elegí estos ejemplos de artefactos que nos ponen un poquito en contraste lo que vimos en las vasijas, por ejemplo. Sabemos que las vasijas son para contener algo, ¿verdad? Podría ser un alimento, podría ser un perfume, podría ser tal vez alguna bebida especial,
en fin, ¿verdad? La vasija la asociamos con un uso, una función y un uso específico. Pero en este caso, pues nos toca ver artefactos que no les encontramos, ¿verdad? Un uso inmediato, utilitario, digamos, una cuestión práctica, ¿verdad? Para el trabajo de la vida cotidiana. Y vamos a empezar de derecha a izquierda, describiendo un poco lo que sería, en este caso, una columna de piedra, ¿verdad? Donde un felino desciende, y arriba en la parte superior hay un ave, ¿verdad? Con las alas desplegadas, pero está un poco en posición de reposo, ¿verdad? No parece estar volando. Y bueno, este artefacto se encuentra en el Museo del Jade. Es una columna de piedra de aproximadamente 1 metro de altura. Y pues lo que consideramos es que la función de este artefacto pues era ser visto posiblemente en un espacio público, como una escultura de espacio público, para que mucha gente pues, la reconociera y de alguna manera había una identidad, ¿verdad? De grupo en torno a esta columna. Ahí pues no tendríamos un uso específico, ¿verdad? Como les decía, no podríamos pensar que servía para molienda o que servía para amarrar cosas, ¿verdad? Eventualmente su función es puramente ideológica. Al centro tenemos una representación similar, no igual, ¿verdad? Similar. En este caso, la diferencia es que el felino está en del mismo lado que es del ave. Digamos, el ave está con su cabeza, con su rostro en la misma dirección del felino. Y bueno, hay unas diferencias en la base, ¿verdad? Del cilindro. En el caso del centro no hay muescas, no hay estas como pétalos o estas como dentaduras, digamos, que sí observamos en la columna de piedra. Al centro lo que tenemos es un dije o una especie de pendiente de jade o de esta piedra semipreciosa que es frecuente en nuestro país. Es tubular, es un pendiente tubular, o sea, está también atravesado de un lado a otro por un hueco, ¿verdad? Que era el que servía pues para suspender el artefacto, y eventualmente pues tuvo un uso individual, personal. Era portado o era utilizado por una persona en específico que, bueno, pudo habérsela dado a otra, eventualmente puede haber sido compartido por varias personas, pero el hecho es que su uso es individual. Ahí es interesante, ¿no? Entonces, en este caso, comparar, ¿verdad? Entre el artefacto que es de uso colectivo, que está en una plaza, que está en un espacio público, y otro muy similar, pero que es portado, que es utilizado por un individuo solo o una persona sola. Ahí tal vez lo importante es entender que ese mismo mensaje se repite, por decirlo así, en diferentes escalas y sigue siendo importante. Y finalmente a la izquierda tenemos otra mesa ceremonial o metate de panel colgante, ¿verdad? Le llamamos, donde tenemos otra vez un felino que trepa. En este caso va en dirección ascendente, y arriba el pájaro o esta ave que veíamos en posición de reposo, acá en este caso está pues de alguna manera haciendo contacto o impacto con su pico en la cabeza del felino. Eh, estas tres piezas, eventualmente, aunque no tienen el contexto claro, ¿verdad? O sea, son piezas que fueron excavadas hace mucho tiempo sin la rigurosidad, digamos, de registro que actualmente empleamos. Y lo cierto es que parecen pertenecer a una misma fase y una misma región. En este caso, la región central. Acá la columna de piedra proviene me parece que era de Punta Arenas. De Punta Arenas. Este dije de jade es puede ser de la línea vieja, y este pues puede ser de la línea vieja o de la región central también, del Valle Central. Entonces, bueno, son regiones bastante grandes y digamos, no nos permiten tampoco
generar muchas más propuestas, ¿verdad? Más específicas, pero sí entendemos que están relacionadas, ¿verdad? Temáticamente y por una cuestión de cronología también, porque pertenecen un poco a esta fase Hurridabat, ¿verdad? O lo que en el Caribe sería la selva, que va aproximadamente del 300 al 850 después de Cristo. Entonces, aquí es donde podemos empezar a profundizar un poco en cuáles son esos temas, ¿verdad? Y qué intencionalidad tienen. En el caso de este artefacto, de este metate de panel colgante, pues tal como decía Dani anteriormente, el uso que tienen, que muestran en la superficie del plato es muy poca. Entonces se ha hablado que se utilizó en pocas ocasiones para elaborar comidas ceremoniales o comidas importantes. Hay otras hipótesis, otras propuestas que nos hablan de que pudieron también ser utilizadas para el tratamiento de restos mortuorios, por ejemplo. Esto nos cambia un poco, ¿verdad? Las posibilidades. Hay personas que los han interpretado pues también eh, como formas de representar los mitos, ¿verdad? O los relatos del origen de una comunidad. Entonces, acá lo que estaríamos viendo, estos iconos y estas figuras, lo que nos estarían contando es una historia sobre los orígenes de una sociedad o de un mundo, tal como era visualizado por las poblaciones antiguas. De manera que encontramos, por lo menos en estos casos, encontramos que el felino podría estar cumpliendo una función importante dentro de este mundo de la mitología, eh, donde, bueno, por ejemplo, en el caso etnográfico tenemos que las poblaciones talamanqueñas, el jaguar tiene una connotación importante como esta fuerza inicial o esta fuerza de la naturaleza o esta entidad de la naturaleza mitológica que inicialmente genera lo que conocemos como la tierra o el suelo, el planeta que nos permite vivir, ¿verdad? En este plano material. Entonces, bueno, eso es básicamente. Acá, bueno, es más o menos la misma discusión que les acabo de presentar. Es básicamente aquí un trabajo descriptivo. La idea es no elaborar más allá de lo que podemos constatar, ¿verdad? Con nuestros 5 sentidos. Sin embargo, esta descripción pues nos obliga también a plantearnos preguntas que van más allá también del artefacto en sí, sino de su contexto social. Y también nos obligan a ser más precisos, ¿verdad? En la descripción y en la comprensión de qué es lo que estamos viendo. Acá, por ejemplo, ya pensando un poco en la posible relación entre el ave que está en la columna y en el dije de jade y en el panel colgante, podríamos ya plantear la hipótesis de que estamos hablando de un ave rapaz, ¿verdad? Un ave, no es un ave cantora, no es un ave pequeña, sino que es un ave grande, un ave que puede ser un águila o que puede ser ¿verdad? Un ave rapaz. Otro ejemplo, ¿verdad? Pero en este caso el problema es que no tenemos la repetición de artefactos que necesitamos para elaborar ejercicios comparativos, es el de las dualidades felinas. Y aquí, bueno, podría ser un tema, ¿verdad? De más bien ir a las colecciones del Museo Nacional de Costa Rica, por ejemplo, y empezar a buscar en informes y empezar a buscar en colecciones existentes con contexto, donde aparecen felinos que nos hablen de la dualidad, ¿verdad? En este caso, esta es una muestra de un felino bicéfalo, de unas figurillas que le llamamos Santa Clara, que proceden de la zona norte y la línea vieja del Caribe, ¿verdad? Están más o menos en ese sector, entre lo que podría ser Cutriz, en Pital de San Carlos, y Siquirres en Limón, ¿verdad? Entonces acá, bueno, no tenemos otros ejemplos, pero entendemos que hay un manejo y una propuesta en torno a la dualidad, en este caso a partir de un felino bicéfalo. Y bueno, acá está el petroglifo que da pues pie a la elaboración del afiche que nos convoca hoy. Es un petroglifo muy interesante que se encuentra en las vueltas de Tucurrique.
allá yendo hacia Turrialba, a orillas del río Reventazón. Y bueno, entre otros motivos y otros personajes, pues nos muestra a estos felinos enfrentados por su rostro, por su parte frontal. Y bueno, es también otra forma de presentar el tema de la dualidad. En este caso, sabemos que la dualidad está presente en otras representaciones de aves, de serpientes, de personas. En general, ¿verdad? La dualidad es un aspecto recurrente en muchas de las representaciones de las poblaciones prehispánicas, pero en este caso estamos hablando específicamente de la dualidad en representaciones de felinos. El lugar, bueno, es muy bonito, ahí más adelante tal vez podamos conversar un poquito sobre esto. Y bueno, yo creo que esta sería la, ¿verdad? De momento Sí, para... ya nos avisaron del tiempo. Y bueno, queríamos como introducir un poco este cuarto tema que creemos que es muy amplio y bueno, lo hemos mencionado como en los otros temas, en otros ejes, pero que nos parece muy importante hablar del contexto arqueológico. ¿Qué es el contexto arqueológico? Para quienes no son del área, bueno, para nosotros es justamente toda reunir justamente los elementos presentes en una investigación, en un sitio arqueológico, por ejemplo, que nos ayudan a entender qué fue lo que pasó ahí, ¿verdad? El significado, pues que venimos como trabajando, que el significado de los objetos que estamos encontrando, la relación entre sí, ¿verdad? Podemos tener contextos habitacionales en donde ellos desarrollaron su vida cotidiana, por ejemplo. Tenemos contextos funerarios en donde hubo pues una actividad mortuoria, ¿verdad? Tenemos otro tipo de contextos de espacios públicos y los objetos, los artefactos nos ayudan justamente a entender esto. Ahora, nos parece muy importante que los felinos y bueno, los temas que venimos trabajando de identificar cómo son los felinos, identificar dónde están los felinos, qué estamos viendo y además lo que les rodea nos ayuda justamente a entender un tema más integral de ellos, ¿verdad? Ahora, tenemos limitantes y es que nuestras colecciones, o por lo menos donde hemos venido avanzando, en su mayoría son artefactos sin contextos, no quiere decir que no haya, es importante, sin embargo, pues tenemos como esa limitante, ¿verdad? Como tal. Ahora, hay una cantidad también importante de artefactos que sabemos que vienen de contextos sistemáticamente registrados, que yo creo que eso es uno de nuestros principales aportes, y a donde quisiéramos apostar por ir, ¿verdad? Para entender mucho más allá del objeto como tal y, bueno, entender qué hay alrededor, qué contexto le rodea. ¿Verdad? Y en eso, bueno, es una de las principales como de tareas que quisiéramos cumplir más adelante, ¿verdad? Porque justamente nos ayudan a entender este significado de las poblaciones precolombinas y el significado que tuvo el felino para las sociedades del pasado, ¿verdad? Que es muy importante, lo hemos venido desarrollando, tendrán significados, tendrán su función, al final, bueno, y lo distinguimos del uso también, ¿verdad? Que pudieron ser dedicados a ceremonias, pudieron haber sido dedicados para personajes importantes de la comunidad, tanto les llamamos usualmente los jefes políticos o caciques, o tal vez los fueron asociados más a otros jefes religiosos, por ejemplo, que también son llamados chamanes, entre otras, ¿verdad? Funcionalidades dentro de las sociedades antiguas, anteriores, ¿verdad? Y que bueno, a partir de lo que hemos venido, por ejemplo, leyendo, investigando y analizando de las piezas mismas, hemos venido pues sintetizando en que el felino de alguna manera es asociado a la fuerza, a la habilidad, a la inteligencia. Podemos asociarlo justamente a lo que es el felino hoy, ¿verdad? Nosotros vemos, por ejemplo, nuestro país se caracteriza mucho o por lo menos en algunas áreas de conservación, parques nacionales, un trabajo muy importante también de organizaciones no gubernamentales que tienen un trabajo de entender y de proteger al felino en Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, justamente con estos elementos presentes. Por aquí tenemos algunos otros ejemplos, vamos a ver si se pasa, ya para ir cerrando. Ajá. Tenemos un par de ejemplos, no habíamos, de hecho,
no son tan recurrentes, pero teníamos también estos par de ejemplos de la zona sur de nuestro país. Si logran ver ahí también tenemos motivos asociados, líneas, triángulos, Sí, pero eran con forma de felinos. sí, tengo el Uy. micrófono abierto. Unas manchitas, por ejemplo, del lado derecho, tiene, bueno, que tiene colores también, ¿verdad? Como tienen las patitas, las orejitas, ¿verdad? Son asociados, y la cola también en ambos casos, que lo vemos asociados a los felinos como tal. Y bueno, justamente esto de entender el contexto, ya para ir cerrando, y parte de lo que quisiéramos avanzar más adelante, es entender esa complejización social de esas poblaciones. En algún momento al inicio de la presentación hablábamos que hemos venido notando cambios a nivel temporal de cómo se ven los felinos. Y bueno, en ese caso nosotros creemos que si avanzamos, si queremos avanzar en entender el contexto arqueológico, podemos también entender que desde las aldeas dispersas, en mucho más antes, ¿verdad? O lo más temprano, como le decimos en arqueología, hasta los llamados cacicazgos, que hay una complejización más social mayor, ¿verdad? La densidad de población, por ejemplo, crece, la jerarquía política es más marcada. Gracias también a esos procesos de complejización social es que vemos que los felinos vienen cambiando, vienen siendo presentes en mayor cantidad o no, ¿verdad? Y toda esa presencia y esos significados nos van a ayudar mucho más a entender justamente la arqueología de los felinos, ¿verdad? Esos contextos arqueológicos nos ayudan a comprender el cambio social que tuvieron nuestras sociedades precolombinas. Por acá tenemos un ejemplo que nos gusta mucho, si logran ver, bueno, eso es una lápida de Guayabo de Turrialba, que también para quienes no hayan ido, ojalá puedan asistir, puedan ir y conocer el sitio. Es una lápida que está asociada a un sector, digamos, de tumbas, ¿verdad? Y vean que arriba está presente el felino. Si vemos un poco más en detalle, el resto de figuras no son más asociadas como a monos o a otras figuras zoomorfas, pero el felino está presente en el centro y arriba, ¿verdad? ¿Qué nos dirá eso? Y el artefacto está asociado a un contexto funerario, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí hay líneas que quisiéramos pues profundizar en su momento, que también hasta ver qué opinan ustedes, ¿verdad? Sobre la presencia justamente de este felino acá. Y está solito, el resto son pájaros, como les digo, hemos visto por ahí monos, por lo menos en lo que podemos identificar. Y ahora le doy el pase ya para cerrar a Uri. Sí, gracias. Bueno, rápidamente, en realidad, más que conclusiones, lo que esperamos también generar son preguntas realmente más concisas, más consistentes, qué es lo que nos hace falta saber, eh, y no solo, digamos, a nivel teórico, sino en cuanto a los datos, qué datos nos están haciendo falta. Y realmente creo que tenemos muchos datos, ¿verdad? Bueno, que no están integrados en esta presentación, que los tenemos, pero que no están integrados, y hay otros datos que del todo no tenemos, y hay que irlos a buscar. Entonces, bueno, en general, ¿verdad? Las preguntas que presentamos ahorita están en proceso de elaboración, no son preguntas terminadas. Y lo que decía Dani hace un momento, pues nos interesa saber la función social que cumplieron las representaciones del felino en las distintas regiones, en las distintas fases, pero para eso necesitamos también tener un poco más de información de contexto. Dentro de los sitios arqueológicos propiamente, volver un poco a elaborar, bueno, si están apareciendo en contextos funerarios, asociados a artefactos funerarios, qué relación podría tener con lo funerario el felino, o si estamos viéndolo en contextos de consumo de alimentos, en vasijas como las que veíamos de Guanacaste, bueno, qué significan esos jarrones que eran grandes, que eran para un consumo comunitario y posiblemente pues de prestigio de alguna bebida también importante, no parece ser que estuvieran tomando pues solamente agua ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué papel cumplió el felino en ese caso, ¿verdad? De las vasijas de Guanacaste, de ese tipo de vasijas, de jarrones, ¿verdad? Muy elaborados, muy decorados. ¿Dónde están ubicándose? Bueno, ya hemos hablado un poquito de esto. Los espacios habitacionales, ¿qué tienen que ver, ¿verdad? También con los felinos. Y en general, hay una pregunta de fondo respecto a la cosmovisión que podemos
plantearla también únicamente si empezamos a encontrar más documentación y más información de campo sobre los contextos de hallazgo y los contextos de uso de las representaciones de felino. Entonces, como ven, estas preguntas, cada una o más bien cada bloque de preguntas nos obligaría a plantear muchas líneas de investigación. En este caso, simplemente nuestra intención es plantearlas, despertar el interés de otros investigadores, despertar el interés de estudiantes y eventualmente también de la museografía, en este caso personal del Museo de Jade, museos del Banco Central, pues para que elaboren, ¿verdad?, dentro de sus propios espacios diferentes exposiciones temáticas o, ¿verdad?, o actividades educativas que nos ayuden también a sacar un poco toda esta información que está ahí y que, bueno, si la elaboramos puede ser de utilidad para, pues, para toda la población en general, ¿verdad?, costarricense. Acá una foto más, esta es una foto bastante viejita de Guayabo de Turrialba. Acá este petroglifo queríamos irlo a visitar, acá se ve un poco pues la silueta, ¿no?, de una figura cuadrúpedo con cola, ¿verdad? No, realmente no se aprecia bien, pero bueno, esto es una foto bastante viejita, que está presente en el Laboratorio de Arqueología de la UCR y bueno, nos habla también de estas representaciones en un contexto de petroglifos, ¿verdad? Nuevamente, que también tendríamos que preguntarnos qué función cumplían esos petroglifos. Y bueno, aquí finalmente algunas de las fuentes consultadas. Y una imagen de una figurilla femenina otra vez con pintura corporal que nos remite, ¿verdad?, por lo menos en algunos casos, a toda esta representación de los felinos, ¿verdad? Específicamente, bueno, ahí podemos dejar abierto para como un juego de adivinanza de dónde está representado geométricamente el felino. Yo creo que eso es, ¿verdad? Darle las gracias y bueno, ojalá poder abrir la participación, por lo menos un ratito. Bueno, les agradecemos muchísimo, Uri y Daniela, por esta presentación. Realmente sido maravilloso escuchar la investigación, los avances, estos resultados que ustedes nos presentan. Para los museos es súper importante tener acceso a esta información, ¿verdad? Porque como les comentaba, todo lo que ustedes van generando enriquece también los contenidos que nosotros podemos compartir con los públicos, no solamente a través de este tipo de actividades, sino también de las mediaciones, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Tenemos varias preguntas y comentarios. Voy a leer primero, bueno, la primera pregunta que tenemos aquí en Zoom, después le doy la palabra a Rafael y sigo con una consulta que tengo en Facebook y voy a ir alternando como consultas, ¿está bien? Entonces, de Roberto Ramírez, que nos saluda desde Honduras, dice, según sus investigaciones, ¿a qué adjudican la gran cantidad de representaciones de felinos en metates para el periodo Cartago-Cabaña, 850-1550 DC o posclásico? Bueno, tal vez para completar un poco la panorámica, no solo se encuentran estas abundancia relativa de representaciones de felino en los metates de la región central, sino que también los vimos en los metates de Guanacaste para el periodo tardío, Zapome-Tepe, hay cierta frecuencia, y los tenemos también en la zona sur. En la zona sur son muy parecidos los metates a los de la región central para este último periodo. Tienen la misma estructura, básicamente la forma del plato ovalado, con decoraciones geométricas en la periferia del borde, una cabeza, ¿verdad?, de felino y la cola pegando a una pata. Entonces, la zona sur, el Diquís y la región central comparten básicamente la misma estructura de artefactos para esta época tardía, que inicia más o menos en el 800, 900. Y bueno, ¿por qué se da?
aquí tal vez empieza un poco el debate más bien, pero por lo menos algunos de los autores que han investigado la figura humana en Costa Rica han notado que algunas de las primeras representaciones antropomorfas en estatuillas de piedra se dieron en el sur, en el Biquís, y algunas de ellas tienen pues estas máscaras de felino que serían de las primeras representaciones en piedra de felinos, ¿verdad? Incluso coincidiendo con estos metates, ¿verdad? Labrados en cuanto a temporalidad. Tendríamos que entender que esta fase tardía, que en Valle Central le llamamos Cartago y en el Caribe le llamamos Cabaña y que en el sur le llamamos Chiriquí, pues tiene la connotación de un cambio por el ingreso de nuevos emblemas de prestigio y de nuevos materiales de prestigio como el oro. También tiene la connotación de una reestructuración de las sociedades a partir del nucleamiento de ciertas aldeas. Parece que se da ciertas condiciones de competitividad o de competencia por territorios. Entonces, bueno, en este contexto es que encontramos estos artefactos. Me parece que una posible respuesta, aunque sea parcial, es que está relacionada con estos nuevos emblemas del poder y de lo social, ¿verdad? Que eventualmente, ¿verdad? Se acompañan, ¿verdad? De todos estos otros cambios. Esa sería una posible respuesta. No sé si podría tal vez complementar, yo Claro. un poco como siguiendo con lo que plantea Uri, me parece que, y lo mencionamos por ahí un poco, el tema de la complejización social, o sea, en su momento ya para esa etapa de tiempo, esa fase temporal, teníamos, o por lo menos lo que hemos venido viendo en arqueología, es una complejización de la sociedad hacia casi casgos, en donde hay una jerarquía mayor, hay un tema de distribución de, qué sé yo, del trabajo, de las funciones, etcétera, de la comunidad, y me parece que también pasa por la complicación de los materiales. Y de hecho, no solamente en las metates o en los, por ejemplo, sí, los metates de panel colgante, como le llamamos, en estas mesas ceremoniales, sino también la vemos en otros artefactos ya de vasijas, también de metalurgia, como la URI, por ejemplo, en ciertas zonas del país, y que me parece que reflejan justamente esa complejidad, ¿verdad? Que fue trascendiendo en el tiempo, em, donde hay mayor cantidad de población, creemos, y por lo menos los estudios un poco que se han realizado en arqueologías, es que hay un aumento de la población, un aumento de las comunidades y de su distribución, ¿verdad? En el espacio, y que todos esos elementos que nosotros también podríamos profundizar mediante el contexto arqueológico, nos darían luces para poder entender más eso, ¿verdad? Entonces, Muchas gracias, Dani y Uri. Ahora le vamos a dar la palabra a don Rafael Solano, que levantó la manito. Muy bueno. Adelante, Rafael, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Claudio. Un gusto también estar ahí con los compañeros. Básicamente son, bueno, 2 preguntas y media. Hoy he tenido un poco de complicaciones aquí con los equipos, por eso estoy conectado por los 2 lados. ¿Hay alguna comunidad rural o indígena donde se celebren fiestas, digamos, con elementos simbólicos asociados a los felinos? Esa sería la primera pregunta. Luego de la mujer sentada, el caso que ustedes sacaron ahí, esta mitología mesoamericana con seres sobrenaturales como jaguares, iguanas, un jaguar en el cuerpo de una iguana que he visto por otro lado. Existen, aparte de esta mujer sentada, me he encontrado otros elementos de este tipo de mitología. Y después me surge una duda. Bueno, yo soy de la zona de Cartago, Paraíso, Tapantí. Obviamente este parque, pues siempre ha habido mucha población de felinos. De hecho, tuve un proyecto que se llamaba Convivencia con Felinos, dirigido al sector ganadero, para pues evitar que fueran sacrificados los animales porque se comían al ganado. Tuvo bastante éxito, desgraciadamente pues tuve que dejarlo ahí por el aspecto laboral.
la pregunta es, si en esa zona, en la zona de Tapantí, todo esto, Cerro de la Muerte, parte baja, se han hallado algunas figuras representativas de felinos, o es que no sé lo que llaman ustedes cabaña en Cartago, esa duda me quedó. Entonces mi pregunta es esa, si en esta zona de Tapantí han hallado algunas figuras representativas de felinos. Disculpen si les enredé mucho la cosa, pero mis tres dudas son esas, básicamente, y cualquier cosa estamos por aquí para volverlo a aclarar. Gracias. Bueno, vamos a ir entonces por la primera. En cuanto a festividades, bueno, esto está interesante. Primero porque nuestra realidad es que las comunidades de poblaciones originarias se han visto bastante asediadas, digamos, por toda la transformación cultural, ¿verdad? Y a nivel de sus festividades, sus celebraciones propias, ¿verdad? Cada vez ha sido más difícil la práctica, ¿verdad? De ciertas ceremonias que tienen implicaciones ideológicas importantes, ¿verdad? Recordemos que hay todo un esfuerzo por asimilar más bien a estas sociedades a nuestro entorno cristiano, científico, institucional, estatal, ¿verdad? Entonces, ahí hay toda una lucha que sigue siendo importante. Pero para aterrizar en algo, por ejemplo, en el caso de una de las festividades más conocidas, que es la fiesta de los Diablitos, ¿verdad? El baile de los Diablitos en la zona sur, específicamente en Curré, en Boruca, incluso en las poblaciones de Térraba. Actualmente, algunas de las máscaras que emplean estas celebraciones incluyen, ¿verdad? Las representaciones de felino. Obviamente que esto hay que ponerlo también en el contexto de que hay una evolución en la forma en que se elaboran las máscaras para la festividad de los Diablitos. No son las mismas máscaras las que tenemos hoy, las que tenemos hace 20, 30 y más años hacia atrás. Han venido cambiando mucho. Sin embargo, en su origen, por lo menos en la memoria que tengo ahorita, las primeras máscaras o las máscaras más antiguas, uno de los elementos que incluían en la representación eran colmillos, ¿verdad? En estos diablitos, lo que ahora son los diablitos, incluía una representación de colmillos prominentes, digamos. Entonces, por ahí podrían haber elementos de representación de felinos en estas primeras máscaras borucas y que ahora las vemos muy exóticas y todo, pero tienen también una base histórica o en la tradición. No se me ocurre otro elemento, pero sí sé que hay ciertas poblaciones en Talamanca donde todavía se realiza la cacería, ¿verdad? De grandes mamíferos, que pueden ser algunos felinos incluso. Y he visto, digamos, también el uso de colmillos de felinos en collares, en poblaciones actuales. Entonces, esto todavía sigue vigente, ¿no? El uso de colmillo de grandes felinos para algún tipo de ornamento personal que tiene también implicaciones simbólicas importantes. Por ahí lo dejaría y no sé si Dani con esta primera pregunta puede agregar algo. Sí, a mí, más allá de actividades concretas, festividades o así, lo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es que bueno, se ha vuelto como un poco la reproducción y de la tradición de elaborar artesanía o elaborar vasijas. En Guaitil, por ejemplo, en la zona de Nicoya, se reproducen mucho las vasijas como tal, como los jarrones que vimos, que le llamamos pataki y policromo, que tienen la figura del felino. Para ellos es muy importante y de hecho se ha tratado mucho de recuperar la elaboración de esta alfarería en la zona porque es muy característica de este grupo, ¿verdad? Pues que se asocia, digamos, a grupos como chorotegas, así, pero en este territorio es muy importante la elaboración cerámica. Eso pues no es una fiesta como tal, pero sí se asocia justamente pues a una tradición también de reproducir esto, ¿no? Pues por ahí es como que es lo que se me viene a la cabeza. Y no sé, la segunda pregunta, lo del... Sí, la mujer sentada, si hay otras representaciones similares. Sí, hay representaciones similares en Guanacaste.
habría que referirse al trabajo de esta arqueóloga norteamericana que tiene una tesis muy interesante sobre toda la constitución del género o la presentación de, ¿verdad? También género femenino en la cerámica de Guanacaste. Podríamos, digamos, si revisamos ese trabajo, podríamos encontrar varios ejemplos de este tipo de representación donde se unen las características humanas y felinas. Y bueno, esto posiblemente es una idea constituida, bien arraigada, que nos habla de un concepto, ¿no? de lo femenino ligado a características de felino, ¿verdad? Entonces, eso sería interesante profundizar más allá, ¿verdad? Pero sí, sí las hay. Y en otras zonas, en otras regiones, como les decía, en zona sur, en estatuillas antropomorfas de piedra con rasgos faciales, ¿verdad? Como prognatismo o colmillos pronunciados que también hacen posiblemente referencia a lo felino. Entonces, creo que por ahí, Dani, si quieres. Sí, que por ejemplo con esta pregunta yo invitaría tal vez a don Rafael, si quiere revisar por ejemplo la colección la colección del Museo de Jade, que de hecho está en línea, también se puede como, y para los demás, se puede consultar, o ojalá si pudieran ir al Museo de Jade, verlas en vivo y a todo color. Hay muchas piezas también que representan esta dualidad entre lo felino, o bueno, lo animal, que realmente tenemos otro tipo también de animales, se pueden observar, pero en este caso se pueden ver ahí en relación al cuerpos humanos. Es muy recurrente y las piezas están para ir a saber. Pero sí, también si quieren identificar de la base de datos bueno, en el museo, en la página web, ahí están todas las colecciones, pueden ir revisando. Muy interesante también. Ok, ok, sí. Y bueno, ya para la última pregunta, muy valioso, me parece su trabajo, Rafael, con este tema ¿verdad? De cómo empatar actividades tan distintas como la ganadería y la conservación. Eso es un esfuerzo muy importante que yo creo que se está haciendo en otros lugares también, en Costa Rica y Guatemala, en México. Eh, de manera que, bueno, ¿cómo aportamos a esto, verdad? Sí, sí hay una tradición, como les decíamos, en casi todo el país de representar felinos. Sé que Orosi, digamos, sería tal vez como el sitio más cercano donde hubo una lapidaria importante en época, ¿verdad? La fase Cartago, la última fase arqueológica. Y más allá en Tapantí, tendría realmente que indagar más, pero no podría aportar. Hay un tema, ¿verdad? Y es que también hay zonas con ciertos vacíos en cuanto a la documentación y la investigación arqueológica. Entonces, por ejemplo, el Cerro de la Muerte puede ser no solo que, ¿verdad? Que no tengamos un buen registro, pero también puede ser que las poblaciones hayan dejado espacios vacíos, sin ocupación, sin habitar, y que fueran espacios pues de alguna manera los intermedios entre una población y otra, generando de alguna manera alguna distancia. Y bueno, el Cerro de la Muerte puede ser uno de estos lugares donde hubo poca población en las diferentes fases o periodos. Pero realmente hace falta bastante investigación, ¿verdad? Y no podríamos tampoco, digamos, contestar de manera, creo yo, más apropiada. Sí, tal vez, por ejemplo, el Cerro de la Muerte pudo haber sido una zona de tránsito, no tanto de establecimiento de comunidades, ¿verdad? Entonces, tal vez sitios arqueológicos en cantidad no hay. Nos hace falta en arqueología profundizar mucho en esas zonas. Pienso, por ejemplo, bueno, nos preguntaba sobre cabaña, ese término. Lo asociamos a la última fase temporal, pero es más, es como como lo mismo la fase Cartago para la zona central, digamos que es yo, Valle Central, cabaña para la zona del Caribe, de la vertiente del Caribe. Entonces es como el mismo espacio temporal, como no se, o sea, es la misma temporalidad, entonces a veces en la zona central a veces decimos, la fase cabaña, fase Cartago, pero
¿verdad? A eso nos referimos. Y yo un poco pienso, por ejemplo, tal vez no específicamente en la zona de Tapantí o de Paraíso, sin embargo creo que en Paraíso sí hay sitios reportados, pero en mayor cantidad, o sea, como sitios más grandes, por ejemplo, en la zona de Cartago, en Aguacaliente, podríamos, por ejemplo, indagar si han salido felinos. Las figuras que Uri explicaba en madera, por ejemplo, son de la zona de las faldas del Irazú, también cerquita. Guayabo de Turrialba está no tan cerca, pero un poco a nivel regional lo relacionamos, ¿verdad? Entonces me parece que un poco continuando con lo que decía Uri, la representación del felino en la zona, por ejemplo, de Cartago, sí está presente, ¿verdad? Y me parece que sí es recurrente, digamos, o por lo menos está en los artefactos, ¿verdad? Que hemos venido pudiendo ver. Podríamos indagar mucho más, ¿verdad? En algunos sitios específicos. Muchas gracias a ambos y a don Rafael por la consulta. Nos quedan 3 consultas. Voy a leer una de Facebook de nuestra compañera de educación, Priscila Arias, quien, bueno, agradece la clara y lo valioso de la investigación. Ella plantea 2 consultas. Al inicio compartieron la fotografía de un felino de resina. ¿De qué tipo de resina es? Y la segunda consulta es, a partir del estudio que han realizado, ¿qué lecciones nos podrían dar estas representaciones sobre la relación entre las sociedades pasadas con estos animales que ojalá promuevan una relación más equilibrada y alejada del temor hacia los felinos? Bueno, creo que el dato sobre la resina no existe. Creo que no se ha hecho una prueba química o una espectroscopía o algo así, ¿verdad? Que nos dé información sobre este artefacto. Sería un tema de investigación ¿verdad? Para los depositarios de la colección. Y en cuanto a las lecciones sobre relaciones humano-ambiente, por decirlo así, bueno, es un poco ambivalente, creo, tal vez por lo menos la percepción y la actitud del ser humano ante los felinos, porque creo que, bueno, y dependiendo también del felino que estemos hablando, pero creo que digamos, una posibilidad de sentirse atraído y de interactuar con los felinos, y por otro lado, pues puede haber un temor en relación con sus hábitos cazadores pues de depredadores. Entonces, esta misma ambivalencia posiblemente está siendo representada en las figuras arqueológicas que vemos y está siendo experimentada por las poblaciones. Y de ahí que creo que si hilamos un poco fino, podríamos encontrar al felino en posición de ataque, podríamos encontrar al felino en posición de reposo, podríamos encontrar al felino en la posibilidad de la comunicación con el felino. Entonces, yo creo que la respuesta es que las actitudes y la percepción y las relaciones con estos elementos del ambiente pueden ser diversas, no solamente de temor, sino también de acercamiento y de comunicación. Sí, yo tal vez para agregar rápidamente, yo creo que para las sociedades antiguas, o sea, colombinas, estamos viendo una representación importante, o por lo menos en ciertos objetos que nos denotan como ese respeto que tenían también por la naturaleza, esa relación con la naturaleza, la importancia que le daban, que a mí me parece que es parte de las lecciones, como pregunta ella, como esas lecciones que queremos entender ahora justamente porque, y yo creo que hay ciertos espacios o ciertas organizaciones en el país que profundizan en eso, en la relación que hay con el felino, sobre el respeto que tiene que haber en el cuidado y ojalá en la preservación del medio ambiente para estos sectores, o sea, para estos animales, ¿verdad? Yo creo que es parte de lo que queremos como también traer a la mesa, ¿verdad? La importancia que tenían antes, que hoy es igual, ¿verdad? Y que también hay muchas especies que se dice están en peligro, ¿verdad? No solamente en nuestro país, a nivel regional, hay, hay un poco hay estudios más profundos que plantean justamente eso, que hay especies en peligro de extinción y yo creo que es parte de las principales lecciones, ¿verdad? Que podemos traer desde la arqueología con las sociedades antiguas al presente, ¿verdad? Las sociedades de hoy.
Muchas gracias. Voy a leer un comentario que tenemos en Zoom de Roberto Ramírez, que también ya había hecho una pregunta. Respecto a las columnas de la fase Curridabat, en la parte nororiental de Honduras, en la oralidad del pueblo Pech de origen chibcha, existen relatos asociados a los jaguares y que descienden de ciertas montañas que son sagradas para ellos. Dice Roberto que pueden seguir conversando si gustan intercambiar correos, etcétera. Entonces, por chat de Zoom pueden comunicarse. Tenemos una pregunta o un comentario de Melissa Marín. Bueno, que muy interesante la presentación y los felicita. Una de sus consultas es si se ha investigado qué significan exactamente para las culturas que hicieron estas figuras inspiradas en felino. Y la segunda, si van a compartir o ya compartieron por escrito en algún sitio esta investigación completa. Bueno, dale, Dani, dale vos. No, yo creo que con la primera pregunta, y bueno, muchas gracias por el comentario también, que si se han investigado sobre qué significan exactamente para las culturas. Yo creo que un poco lo que hablábamos, había como 3 elementos que creemos que pueden reproducirse, sobre además la importancia que se le daban, sobre la agilidad, la inteligencia, un poco las características del felino, ¿verdad? Asociadas a ciertas tal vez figuras o personajes, por ejemplo, de las sociedades antiguas, y creo que por ahí un poco va la pregunta, digamos, como la relación que puede haber, ¿verdad?, entre el ser humano y la naturaleza reflejado en artefactos arqueológicos. Y bueno, la investigación esperamos que pronto, ya la idea es por ahí en mediados de año ya estar teniendo la publicación lista, que podemos compartirla también. Uri. Sí, bueno, muchas gracias a Roberto por estos datos. Por ejemplo, también entre la población Malecu en Costa Rica, que es, bueno, de origen chibcha y que guardan cierta memoria valiosa sobre los orígenes, ¿verdad?, de su pueblo. Se habla de esta interacción, ¿verdad?, entre seres humanos y felinos, y la época cuando el ser humano podía interactuar de igual a igual con los felinos, o los felinos interactuaban como iguales con las poblaciones humanas. Entonces, sí hay tradiciones vivas que también vale la pena visibilizar o hablar de ellas, porque nos ayudan un poco, tal vez a través de una analogía, ¿verdad?, que tiene sus límites, pero nos ayudan a entender que estas poblaciones sí miraban y entendían a los felinos de una manera muy distinta a nosotros. Creo que hay un tema que se nos está escapando, y es el de los felinos y el territorio. Creo que por ahí lo menciona Roberto, ¿no?, con esta noción de que los felinos guardan montañas o guardan un lugar. Creo que hay un tema de la territorialidad y el felino, ¿verdad?, que también puede estar planteado en términos del contexto arqueológico. Tendríamos que encontrar justamente los artefactos y las representaciones en su contexto para poder plantearlo mejor, pero definitivamente, ¿verdad?, sobre todo los grandes felinos con esta posibilidad de movimiento a través de grandes distancias, es su carácter dominante dentro del ecosistema, su papel de equilibrar la cadena, ¿verdad?, alimenticia, y toda la posibilidad, ¿verdad?, de interactuar en el agua, por ejemplo, los jaguares, ¿no?, esa presencia en los 3 elementos, ¿verdad?, en agua, tierra y árboles, digamos. Entonces, nos plantea muchas preguntas y muchos posibles significados. Entonces, sí, digamos, hablar de un significado exacto, creo que es sumamente difícil. Acá estamos tratando de encontrar significados primarios, saber qué representa una cosa, si es un gran jaguar o si es un ocelote. Ya eso en sí mismo es a veces complejo y difícil, ¿verdad? Pero si pudiéramos entender, por ejemplo, si una representación nos está hablando de un territorio, ¿verdad?, o del interés por representar un territorio, eso también podría ser un significado general, ¿verdad?, no tan específico, pero sí de carácter general, que nos ayuda a esto que preguntaba Priscila, ¿no?, ¿cuál es la relación ser humano-ambiente en estas culturas?
Muchas gracias. Gracias también a Mónica y a Jan que pusieron otros comentarios en el chat, agradeciéndoles a ustedes por la charla y al museo también. Y para cerrar, le voy a dar la palabra a don Rafael, que creo que tiene algún comentario o pregunta. Sí, gracias. No, más que todo de hacer un aporte a la pregunta sobre la resina. Existe una cuestión que es la resina forestal, que la producen las coníferas. De hecho, hay muchos trabajos en Chile y Canadá en ese tipo de resinas, que es una resina que emite el árbol como forma de cicatrizar heridas y son, por decirlo así, son pelotas de resina que se solidifican y ellos, en el caso de Chile y Canadá, hacen figuras y de ese tipo no sé, puede ser que este tipo de resina sea el mismo que utilizaron en su momento con esas artesanías que hicieron. Pero sí existe la resina esta, que es una resina natural producida por las coníferas en su proceso de cicatrización y que es lo que llaman resina forestal. Más que todo era hacer ese aporte. Muchas gracias, don Rafael. Muchas Muy gracias. importante. Bueno, y creo que con esto cerramos nuestra conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a Daniela y a Uri por acompañarnos y a todas las personas que estuvieron conectadas en Zoom y también en Facebook. Esperamos que les haya gustado. Pueden consultar esta conferencia, va a quedar en Facebook de los museos del Banco Central y posteriormente en el canal de YouTube. Y por supuesto los invitamos a visitar nuestros museos y a ver nuestras exhibiciones. Muchísimas gracias. No sé, Dani y Yuri, si quieren decir algo al final. Agradecer más bien a ustedes, al Departamento de Educación del Museo del Banco Central. Yo creo que la verdad este tipo de espacios es muy importante para poder difundir no solo nuestras investigaciones, sino sobre la arqueología en general, ¿verdad? Que me parece que a veces se queda un poquito como más en nuestro gremio y estos espacios pues permiten que la población en general conozca más, ¿verdad? Sobre algunos temas y bueno, que haya interés. Entonces nada, agradecer de nuevo a ustedes y a la participación de todos y todas. Muchas gracias. Sí, de mi parte, gracias también a ustedes, ¿verdad? El personal de museos del Banco Central. Y bueno, comentarles que esperamos tener el artículo de este trabajo para finales de julio. Vamos a tener que fundamentar, ¿verdad? Un poquito más teóricamente muchas de las cosas que estamos hablando acá, ampliarlo, ¿verdad? Y en general dar una primera pincelada más panorámica de todas las posibilidades que nos presenta la investigación en arqueología en relación con las representaciones de felinos y también las posibilidades de impacto con las comunidades actuales y también con las actividades de conservación, de educación, ¿verdad? Entonces, bueno, esperamos que ese sea nuestro aporte en realidad, un pequeño aporte porque creo que es un tema que se nos sale de las manos, o sea, es sumamente amplio, pero bueno, queremos motivar el interés de otras personas también. Muchas gracias, seguro que sí, va a haber mucha motivación para continuar investigando. Buenas noches a todos y a todas, a quienes nos acompañaron también desde otros lugares. Que descansen y nos vemos en el museo.